Pues ya bien, buenos días a todos, ¿verdad? Qué bueno que están aquí. Ya estuvimos en nuestro tiempo de oración y pues vamos a comenzar con la enseñanza, ¿verdad? Estábamos en las disciplinas espirituales. ¿Se acuerdan que les había dicho que pues yo pensé que ya estaba terminado el asunto, que ya habíamos hablado unos tienen 12, otros tienen 9 disciplinas, nosotros vamos creo que en la 8 o 9, algo así, ¿verdad? Y que pues cada una tiene diferentes connotaciones, ¿no? Algunas son congregacionales, otras son personales, y ahorita estábamos en una precisamente congregacional, en las disciplinas espirituales, y como siempre nuestros versículos principales son Hechos 2, 41 y 42, en la Reina Valera, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que fueron 4 puntos que vamos a ver, ¿verdad? Que ya vimos el primero. En la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya vimos acerca de la doctrina de los apóstoles, que fue todo lo que estuvimos leyendo la semana pasada, ¿verdad? No lo vamos a volver a leer, pero lo que sí vamos a hacer es entrar en el siguiente punto, que es la comunión, ¿sí? O sea, la doctrina de los apóstoles, la comunión, partimiento del pan y las oraciones, ¿sí? Porque eso es el trabajo que tenía la iglesia primitiva al principio, ¿sí? Y una que otra tienen que ver con lo mismo, ¿no? Una con otra tienen que ver con lo mismo, ¿no? ¿De cuál? Pues la vivencia entre los creyentes, lo que vivimos los creyentes. ¿Y cuál es el obstáculo? Bueno, pues que antes teníamos una vieja naturaleza, y esa naturaleza, fíjense lo que encontré apenas hoy en la mañana, ¿sí? La mente natural tiene 3 cosas que son difíciles para nosotros. La mente es adictiva, ¿sí? Es aversiva y conflictiva. Fíjense, eso es lo que tenemos nosotros en nuestra mente. Adictiva, ¿por qué? Porque cuando busca satisfacerse a sí mismo, y con eso utiliza, pues a veces adictivo a la comida, a la fama, al poder, al estatus, al sexo. Entonces, la tendencia natural de nosotros es tomar una adicción. Y la vez pasada decíamos que no, parecía que no teníamos adicciones, ¿no? Pero inclusive a veces algunos comportamientos son adictivos. Por ejemplo, el que se enoja fácilmente, el que siempre está preocupado. O sea, nos refugiamos en ciertos tipos de comportamientos. Por ejemplo, el que siempre insulta o habla fuertemente, ¿sí? Para hacer notar su presencia. Y nosotros decimos, no, es que eso no es adictivo, ¿sí? Yo le decía el otro día a una señora, que ella se quejaba conmigo porque muchos le malhablaban. Digo, mire, lo que pasa es que usted habla mal. Usted es muy agresiva en su palabra, en la manera de hablar. Dice, ¿y por qué otros me contestan así? Digo, pues sí, le digo, es que, mire, le voy a decir lo que pasa. Usted es así porque usted ha buscado en esa conducta una protección, ¿sí? No es porque usted sea así, usted quiere ser así. Entonces, le extraña que otros le contesten de la misma manera que usted se expresa. ¿Cómo va a ser? Le digo. O sea, usted se refugia en esa conducta para mostrarse fuerte, tiene una manera de mostrarse, pero desafortunadamente es incorrecta, ¿sí? Usted quiere ser así. Hasta que usted abandone ese tipo de conductas, entonces los demás se dirigirán con usted con respeto. Solamente así. Y no es la única. Hay quienes se hace la víctima, ¿sí? La víctima, ¿no? Como dicen en el último, hasta una canción que está bien padre, de la víctima. Pero que sí es una manera que nosotros tenemos, fíjense, somos adictivos, ya lo dijimos, ¿no? Dicen, no, pues es que te hace daño comer tanta azúcar, pero ¿qué tal una Coca-Cola?
¿verdad? Hoy que te hace daño y no duermes bien, ¿y qué tal un cafecito en la noche? Cosas que nos hacen daño y que sabemos que nos hacen daño, pero que seguimos. O sea, tenemos esa, en la mente natural, esa es una adicción. Nada más que mucha gente no lo considera. Le considera que es borracho, al que se mete heroína, cocaína y qué sé yo, qué tipo de droga, ¿no? Pero la verdad es que sí tenemos conductas adictivas. Sí, somos repetitivos. Nada más que no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces esa mente natural, Dios quiere que nosotros la desechemos, que no seamos adictivos a nada. Mira, por ejemplo, ahorita está el fútbol, el mundial, y todo el mundo está que corre para allá, corre para acá, y quiere ver la inauguración, y quiere ver el primer partido, y algunos hasta pagaron miles de pesos. Y ahorita hay una consigna aquí que este mundial es un mundial elitista, porque los precios estaban como en 60 y tantos mil pesos la entrada. ¿Quién sabe, verdad? Si todo sea verdad? O sea, la verdad, porque pues, hay mucha gente que iban familias completas al estadio. Yo digo, no, pues, para pagar 68 mil pesos por un boleto está difícil, ¿no? Toda la familia, por cada uno de ellos. Pero ahorita estamos en eso, nos van conduciendo y estamos adictos ahorita al fútbol. Hay quienes hasta pagaron, ¿no? Ahí en la televisión de paga para que pasaran todos los partidos. Como si eso produjera en nosotros una mejor calidad de vida. No, son emociones nada más. ¿Sí? ¿Eso cambiará nuestro carácter? ¿Esa emoción cambiará nuestras motivaciones? ¿Seremos mejores personas? Sin embargo, estamos ahí todo el mundo metido en el partido, en el evento, en la siguiente, y como siempre, ya empezamos a sacar, si perdiera fulanito y ganara menganito, y que las posiciones, y que por fin vamos al siguiente partido, el sexto partido, y hacen hasta cálculos matemáticos. Y eso, estamos perdiendo el tiempo, pero esta es nuestra cuestión adictiva, ¿sí? Si no vemos un partido, no nos sentimos parte de, ¿no? También nuestra mente es conflictiva, ¿sí? Porque miren, no hay nada más cosa que levante ámpula que el conflicto. ¿Cómo nos gusta el chisme, el argüende? O sea, ¿cómo estamos siempre metidos en esas áreas, ¿verdad? Conflictivas. A veces vamos allá y nos metemos en un conflicto que no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver. Y la misma palabra advierte que no nos metamos en conflictos así nada más espontáneamente, sin saber, ¿verdad? Mire, una cosa que hacemos mucho es en los conflictos es, por ejemplo, los padres meternos en la vida de los hijos. Es una cuestión conflictiva, porque los hijos están tomando decisiones, están teniendo su propio carácter, están experimentando, y a los padres, ¿qué trabajo nos cuesta quedarnos callados y no decir nada? Y ahí estamos metiéndonos, no es que tu marido, no es que tu esposa, no es que... Oiga. ¿Y qué es lo que hacen los conflictos? División. ¿Sí? ¿Sí? Porque, por ejemplo, esta batería debe estar acá, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿Y qué tal si el hermano mejor canta de este lado? O acá. Hacemos un conflicto, ¿verdad? Y no tenemos por qué. Ahora, este conflicto también crea división, repudio, rechazo. Porque siempre estamos en ese conflicto, ¿no? Metiéndonos en lo que no nos importa o provocando también cuestiones que nos llevan a tener conflictos. Por ejemplo, si tu hijo ya se fue y si tu hijo está haciendo su vida, pues déjalo que haga su vida. No te metas tanto. Porque así funciona. Cada quien nos separamos, tomamos una decisión y tenemos que ir navegando en la vida, ¿sí? Pero ahí estamos nosotros, ¿no? No, que a mí nunca me gustó esta mujer para ti y que no sé qué. Bueno, estamos en ese rollo, ¿no? Conflictuando y haciendo divisiones.
creando rechazo. Le dice la nuera, "Ay, ya vino otra vez tu mamá". ¿Sí? Y no deberíamos, hermanos, o sea, estar entrando en conflicto. También nuestra mente natural es aversiva, ¿sí? O sea, ¿cómo es aversiva? Bueno, tiende mucho al odio. Si me gusta cómo te ves y cómo te comportas, te quiero. Pero si no me gusta y haces algo que me hace sentir mal a mí, te odio. Una aversión. Y algunos nada más con ver a la persona dicen, no me cae bien. Nada más de verlo. Ni lo conoce, ni sabe cómo es su conducta, no sabe nada más que quiere una adversión, ¿sí? Que me caigas bien. Siempre hay rechazo, hay resistencia, hermanos. No aceptamos a las personas tal cual son. Y ese es uno de los conflictos que hay en la comunión en la iglesia. Son los conflictos. ¿Cómo podemos vivir en paz y armonía si seguimos siendo gobernados por una mente que solo sabe crear división, repudio y hasta odio? ¿Cómo? Sin embargo, la palabra de Dios nos pide a nosotros que vivamos en armonía, en unidad y en comunión, comenzando en la casa y después en la iglesia. Ya les había platicado, ¿no? Que mucha gente, el 98% de gente que no puede permanecer en un trabajo mucho tiempo, no es porque no tenga las capacidades y las habilidades, sino porque no sabe convivir. Fíjense, no sabe convivir. Entonces Dios nos está advirtiendo, ¿saben qué? Vayan, busquen la comunión. Vivan en paz. ¿Sí? ¿Qué significa la comunión? Significa compartir en común, tener unidad y participar juntos en la fe. La vida diaria y los bienes materiales que había en la iglesia primitiva se vendieron para el bienestar común. Nadie decía tener como cosa propia, ¿verdad? Y vendían sus cosas. Se apoyaban mutuamente, espiritualmente, ¿sí? Y ese bienestar que ellos, al desprenderse de sus cosas, pues lo sería vivir entre hermanos, ¿no? Tener un bienestar entre hermanos, ¿sí? Y había una generosidad radical, hermanos, en esa época, cuando comenzó la iglesia, cuando conocieron a Cristo, cuando se levantó Pedro y habló en medio del público, y todos esos que oyeron, dice que vendieron sus propiedades y vivían juntos. ¿Qué pasó? Después, pues empezó a haber conflicto, que no se repartían bien, que las viudas eran desatendidas y la iglesia se separó. ¿Pero por qué? Bueno, porque la onda más bien, lo que Dios quería no era que tú te encerraras en una comunidad, en un grupo de gente, y que los demás, pues ya, ni modos, se perdieron, ¿no? Entonces hubo persecución, y por eso también hubo división. Y dice uno, pues división de parte de Dios. ¿Cómo? Pues sí, es que había un trabajo que hacer. No era que vivieran todos ahí en comunidad. ¿Sí? Entonces empezó a haber persecución, conflictos, y la iglesia se esparció. Porque ese era el trabajo. ¿Sí? Ahora, en lo que corresponde a eso, teníamos que convivir, aprender a convivir como un solo cuerpo en Cristo. Y eso se aprende. ¿Sí? Vivir y servir juntos en armonía cristiana es el punto central. Conscientes de que la iglesia se enfrenta a un grave problema de división. Pablo insta a los creyentes a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Sí, hermanos, porque cualquier cosa nos quiere dividir. Cualquier cosa. Entonces debemos tener cuidado. Vamos a leer Filipenses 2, del 1 al 5, de la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí?
Porque claro, siempre hay inconformidad. Y aquí Pablo nos está diciendo en Filipenses 2, del 1 al 5, dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Fíjense todo lo que se cuestionaba. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Pues estamos hablando de que no es verdad, ¿no? O sea, no teníamos eso. No lo teníamos. Éramos conflictivos, adversos, adictivos. Hay quien está adicto a pelear. Fíjense, qué tremendo, ¿ah? Y eso éramos todos, muchos de nosotros. Entonces, hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo, ¿qué? En todo. ¿No? No, de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Aquí le borré la palabra, por eso no. Dice, o sea, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. O sea, hermanos, tenemos que tener la mente de Cristo. Pero esa solamente se consigue cuando tú lees la palabra. Tenemos un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Cuál era el pensamiento de Cristo? Bueno, pues que nos arrepintamos y que nos volvamos al Señor. ¿Y el propósito? Que todos sean salvos. Ese es el propósito. Ese es el propósito de nosotros en la iglesia. Versículo 3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y sí es cierto, hermanos. Yo iba a la cárcel, daba una enseñanza y yo les decía a los que estaban ahí, ¿saben qué, hermanos? Bueno, los que estaban ahí les decía yo, no crean que yo soy mejor que ustedes. Lo que pasa es que lo que ustedes hicieron está penalizado. Pero allá afuera hay muchos ambiciosos, codiciosos, estafadores, engañadores. Allá afuera estamos muchos. Y aquí están ustedes porque ustedes infringieron la ley y está penalizado. Entonces están aquí. No son mejores los que están allá que ustedes que están aquí. Nomás que ustedes les cayeron y va para adentro. Así que no somos mejores. Entonces, no nos sintamos que ahora que ya somos santos, que somos mejores que los que están allá afuera. No. Como digamos como Pablo, de los pecadores, nosotros somos los pecadores. ¿Sí? 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Cristo Jesús, en esta parte, fíjense, Pablo, se levanta, Pedro habla la palabra y decían, mataron al santo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos arrepientes y conviértase. Pero un día estaba el Señor predicando ahí en el monte y decían, esto no tienen pan. Y aquellos empezaron, pues despítelos, a ver que cada quien, no, a ver qué hay. Hay 5 panes y 2 pececillos. Y ora por los alimentos y multiplica. Y comieron 5,000. Pero ¿qué pasó después? Se fue al otro lado del río, y allá, del mar de Galilea, y allá lo fueron a ustedes y dijeron, ustedes vienen porque comieron pan, porque tuvieron alimento. Pero suplió el Señor, suplió lo que necesitaba. Y entonces no pensó en sí mismo ni pensó en los 12, pensó en todos los que estaban ahí. Igual ahorita, nuestro pensamiento debe ser el mismo que hubo en Cristo Jesús, pensar en todos. ¿Sí? Podemos decir que alguien va y compra algo y dice, bueno, es que fuiste y compraste algo, pues que a mí no me gusta. Esta parte, bueno, porque a ti no te gusta no quiere decir que yo voy a dejar de pensar en todos los demás. No va a ser así. Tenemos que pensar en todos. Si tú no te gusta eso que compramos, no lo comas, ¿verdad? Pero por ti o por el gusto tuyo vamos a dejar de bendecir a los demás. Pues no. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el que es verdaderamente cristiano? Aceptar lo que te están dando con sencillez de corazón. ¿Sí?
La vida cristiana debe ser llena de comunión, de compartir el uno con el otro. Compartimos, fíjense, el mismo Señor, la misma guía para la vida, la Biblia. Compartimos el mismo amor por Dios. No que nosotros nos hayamos amado al Señor, sino que Él nos amó primero. O sea, nos dio de su amor para poder amarlo a Él de la manera que Él nos ama. Fíjense, ni siquiera eso viene de nosotros. Compartimos la misma forma de adorarlo, ¿verdad? Y todo el mundo estábamos alabando al Señor y mostrando nuestra adoración hacia Él. Compartimos las mismas batallas. Todos tenemos las mismas batallas, hermanos. Todos. ¿Cuál es nuestra batalla? Pues nuestra propia carne, es la principal. Porque el enemigo ya está derrotado, pero el enemigo sí se encarga de ponernos, ¿sí?, las tentaciones. Y a veces tenemos que identificar si son tentaciones del enemigo o si son pruebas de Dios. Porque esa es otra cosa que nos está sucediendo a nosotros, ¿verdad? Tenemos batallas que son contra nosotros mismos principalmente, ¿verdad? Y también la misma palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes de maldad. O sea, no es la persona, es la influencia que tiene en su mente, que fue programada desde hace muchos años. Por eso algunas personas son conflictivas, por eso algunas personas tienen esa adversión, ponen un límite. Es difícil, convivir es difícil, no es fácil, ¿sí? Compartimos las mismas victorias. ¿Cuál es la victoria principal que compartimos? Bueno, que el Señor nos rescató, murió por nosotros en la cruz y vamos a estar allá, con Él. Es la principal victoria. Y con Él somos, ¿qué? Más que vencedores. En el Señor. Y compartimos el mismo trabajo de vivir por Él y para Él. Porque ahora sabemos que fuimos creados por Él y para Él. Antes no lo sabíamos. Antes decíamos, no, pues yo voy a ir por la vida y voy caminando y voy saltando, y como sea, pero voy para adelante. No lo sabíamos, que teníamos un propósito en el Señor, pero fuimos creados para Él y por Él. Vamos a leer 1 de Juan 1, del 3 al 5, en la palabra de Dios para todos. ¿Sí? Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos a ustedes para que tengan compañerismo con nosotros. Eso es lo que hizo el Señor en la doctrina de los apóstoles. Convivió día a día. Y ellos vinieron y le dijeron, no, pues fíjate que el Señor Jesús hizo esto, fíjate que Jesús hizo lo otro, ¿sí? Esa era la doctrina, ese compañerismo que tenían ellos. Yo ahora le voy a decir algo. El Señor estaba pensando en que había un traidor, o que había uno que tenía dudas, o que había uno que lo iba a negar. No estaba pensando en eso. Sin embargo, Él estaba trabajando en todos y supliendo a todos. Y enseñándole a todos. Iban, venían, dormían, se levantaban, comían, todos los días. Y tratados por igual. Y fíjense lo que decían los apóstoles. Así que, como Juan decía aquí, dice, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, hay un fundamento. Tenga un compañerismo entre nosotros, como nosotros tenemos con el Padre. ¿Sí? Versículo 4. Les escribimos esto para aumentar al máximo nuestra alegría. ¿Sí? O sea, para que no desfallezcamos. ¿Sí? Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Versículo 7. Me brinco al 7. Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado.
si permanecemos en la luz. Ahorita acá voy a apagar la luz acá de este lado, pero ya me vine acá al lado de la luz. Estaba yo orando allá, pero de la luz la sentía yo aquí. Pero ahorita porque tengo que leer, ya, me vine a la luz. Sí, porque me convenía, ¿ya? Permanezco en la luz. Los que participan en la comunión del Espíritu Santo también participan en comunión unos con otros. Esto no se inicia con los seres humanos, sino que es un don de la gracia de Dios, que fluye de la eterna comunión de la Trinidad divina. Segunda de Corintios 13:14, vamos a ver esto. O sea, esta comunión proviene del Espíritu que ahora habita en nosotros. Segunda de Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. El amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, la gracia del Señor, sea con todos. O sea, no proviene de nosotros, hermanos. La comunión que podemos tener como iglesia y congregación proviene del Espíritu Santo. Debe morar el Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo se va a hacer manifiesto cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros convivimos. Ahí es cuando tenemos un solo propósito, un solo espíritu, un mismo pensamiento. Por eso es necesario leer la palabra. Porque les voy a decir algo, si hay alguien que está en discordia con todos los demás, es porque esa persona no lee la palabra, no ora, no rinde su corazón a Cristo, no se deja gobernar por el Espíritu. Por eso hay conflictos en la iglesia. O sea, cuando alguien se levanta en discordia, hay cierta inmadurez, falta de conocimiento, ignorancia. ¿Sí? Hay gente que llega, está un tiempo, algo no le gusta y dice, bueno, los odio con odio jarocho y ya me voy. Pero es eso, hermanos. O sea, es su naturaleza. Fíjense, parecía que no, ¿va? Algunas veces decimos, no, pues es que el hermano no es esa su onda. Pues no es que sea tu onda, es la onda del Señor. Así que la onda de David, ¿no? Es la onda del Señor, no es tu onda. Tu onda es mala, perversa, natural. Hay una nueva disciplina en el Señor, por eso se llaman disciplinas espirituales. ¿Sí? Vivir en el Espíritu y tener comunión. Esa es nuestra nueva forma de vivir. Formar parte de la comunión del Espíritu implica vivir en el amor de Dios, la humildad y el servicio mutuo. Por esta razón, Pablo nos exhortó, fíjense cómo nos dijo Pablo en Efesios 4, del 3 al 6, en la nueva traducción viviente. Dice, hagan todo lo posible. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Fíjense, hermano, o sea, no es fácil. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. A veces hay que ceder. Hay que ceder. Y a veces también hay que ser más firmes en algunas áreas de nuestra vida o nuestra expresión a seguir al Señor. Les voy a dar un ejemplo. Una vez teníamos el grupo, hubo un tiempo que estuvimos en un... Consideren lo que ustedes consideren mejores, pero yo quiero mostrarles una manera de vivir que es mucho mejor. Fíjense, está hablando de los espíritus del cuerpo y todo, y después le dice, hay una manera mejor. ¿Cuál es? 1 Corintios 13, del 1 al 3, y es el amor. Fíjense, y se lo voy a reducir para no leerlo todo. Ese amor no puede ser un amor que haga mucho ruido y pocas nueces, como dicen címbalos, ¿no? O sea, hablo mucho del amor, pero yo no doy nada amor. También dice, aunque tenga mucho conocimiento, pero poco fruto, que es el versículo 2, de ese del 1 al 3. O sea,
Puedo saber todas las cosas, pero no practico el amor. Y número 3, victimizarme, o sea, dar mi cuerpo solo para ser reconocido. Así que, hermanos, la comunión no tiene que ver con esto que estamos diciendo. Estamos siendo gobernados por el Espíritu, que nos da los dones. ¿Para qué? Para el servicio de otros. Cada quien tiene su función, y esa función debe ser como en el cuerpo, para que viva bien, para que esté sano, para que funcione, para que cumpla un propósito, ¿verdad? Nuestro cuerpo sano nos sirve para trabajar, ¿verdad? Para ocuparnos en algo. Ese es. ¿Cuántos minutos me quedan? 12. Oh, yo creo que se va a terminar. ¿Sí? ¿Qué hora son? 12:48. Ok, sí, 12 minutos voy a terminar. Segundo punto, el partimiento del pan. El partimiento del pan es un término bíblico que tiene que ver con dos significados principalmente, dependiendo de su contexto en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es la confraternidad cristiana, o sea, entre hermanos, compartimiento del pan. ¿Sí? Y otro que es la principal, la cena del Señor. La iglesia primitiva se refería a este término del partimiento del pan, a compartir alimentos y tener compañerismo diario en las casas, uniendo a la comunidad de creyentes en un ambiente de generosidad y sencillez. Ya lo leímos en Hechos 2:46, en la palabra de Dios para todos. Dice, los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas, compartían la comida con sencillez y alegría de corazón. Eso tiene su importancia. En el segundo punto, la cena del Señor simboliza el sacrificio de Jesucristo, recordando cuando Él partió el pan y lo compartió con sus discípulos en la última cena. Mateo 26:26 dice, mientras comía, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo y luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo. Eso fue de confusión para los judíos, ¿verdad? Pero vamos a ir al primer punto. Hechos 2:46 describe el corazón de la iglesia primitiva, una comunidad unida que se reunía a diario, juntaban su fe pública y privada a congregarse en el templo, mientras construían relaciones sinceras e íntimas mediante comidas compartidas, o sea, partían el pan. En los hogares, ¿qué dicen? Cada día, cada día. Claro que eso ahorita no es posible, hermano. No es posible. Sí, a pesar de ser miles que mantenían una devoción diaria sin descuidar sus raíces. El templo representaba la celebración y adoración masiva, pero las casas eran el espacio para el cuidado mutuo, la comunión personal y el discipulado. ¿Qué es lo que hacemos, hermano? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cuidarnos mutuamente, personalmente y enseñar, como lo hacía Jesús cada día con sus discípulos, cada día. Y dice que compartían con alegría y sencillez. Su convivencia estaba libre de falsedad, egoísmo o intereses ocultos. Disfrutaban de una profunda paz interior, reflejada en sus vínculos, fíjense. Indica una pureza de intenciones. Miren, hermanos, cuando venimos aquí a la iglesia, venimos a compartir lo que hemos vivido y lo que sabemos del Señor y de las bendiciones que Él nos puede dar. Y sobre todo, para saber de la vida eterna que nos espera en Cristo. Pero no tenemos ninguna intención de lucrar con nadie. No hay. Por eso venimos aquí. Nadie nos paga. O sea, imagínense, yo invierto mi tiempo en preparar un estudio y nadie me da nada. ¿Pero por qué? Porque yo soy deudor del Señor. Yo sé lo que Él me rescató. ¿Sí? Y también sé que hay una obra que se está haciendo. Entonces no más no recibo, hasta doy, porque soy deudor. ¿Sí? Pero lo doy de corazón, sin ninguna intención, con pureza. Esta forma de vivir provocaba que tuvieran el favor de quienes les rodeaban, lo que atraía a nuevas personas a la fe.
Reunirnos en el templo, en las casas, es en definitivo algo muy apropiado para nuestra fe. Sí, hermanos, es definitivamente apropiado que nos juntemos. Estos cristianos compartían todas estas cosas. Esto afirma que todos tenían una misma mentalidad, experimentaban una maravillosa unidad de corazón, y sus corazones se fundían unos con otros. Y Pablo también lo dijo: si alguno llora, llore con él; si alguno se alegra, alégrese con él; si alguno está triste, compartan su tristeza, no lo dejes solo. Hermanos, tenemos un trabajo para integrarnos. Este compartimiento del pan los llevaba a la santificación. O sea, miren, hermanos, ellos compartían el pan, pero lo principal era lo que el Señor había hecho, ¿no? Compartir el pan en la Santa Cena. Y Cristo lo ordenó. 1 Corintios 11:26, la traducción lenguaje actual, fíjense lo que dice: así que cada vez que ustedes comen ese pan o beben esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día que Él vuelva. Compartimos el pan porque anunciamos la muerte del Señor. O sea, miren, hermanos, estamos unidos porque Él murió por nosotros. Tenemos ese mismo sentido todos. ¿Sí? Y eso anunciamos. Podemos tener esta comunión porque está el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Nos preocupamos unos por otros porque pertenecemos al mismo cuerpo. Hacemos una función porque somos parte de ese cuerpo con un propósito. Nada más que, ¿sabe qué pasa? Que no lo vemos. Nada más decimos: pues hay que ir a la iglesia, hay que ir a alabar al Señor, hay que darle gracias. Sí, todo eso sí es verdad, pero el propósito principal es que tengamos comunión, que compartamos el pan, que estemos interesados unos por otros, de todo corazón, sin intención. Fíjense. Porque también aquí en el libro de los Hechos hubo unos que hicieron algo con intención. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Y vieron sus propiedades, llevaron de lo que quisieron, y después les llegó el Espíritu Santo y huello a los dos. ¿Por qué? Porque no había, y trataron de engañar al Espíritu, y le significó muerte. Ahora les voy a decir algo, mucha gente llega a la iglesia y trata de engañar al Espíritu, y lo único que reciben es una muerte espiritual. Debemos cuidarnos de eso. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que pasó físicamente puede suceder espiritualmente. ¿Por qué? Porque llego y yo quiero esto, quiero otro, quiero conflicto, tengo un conflicto, me gusta, estoy adictivo, quiero buscar la fama, o sea, no. Esa mente hay que desecharla. Llevar a cabo este sacramento simbolizaba la profunda comunión de Jesús, ¿sí?, que tenía o tiene con la iglesia, una intimidad profunda. Él mismo lo explicó en Juan 6:50 al 58, y con eso vamos a terminar. ¿Cuántos minutos me quedan? 5. Del 50, TLA, traducción lenguaje actual, dice: el que cree en mí es como si comiera pan del cielo. Compartiendo el pan. El que cree en mí, sí, es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que coma tendrá vida eterna. Yo soy ese pan. Cuando nosotros compartimos el pan físico, estamos aleccionándonos para el pan espiritual, el que nos santifica, que es Cristo. Y después los judíos, ahí en el 50, dicen: pero ¿cómo que vamos a comer la carne de esto? O sea, es un pensamiento natural, ¿no? El Señor está usando un lenguaje figurativo. Y ellos dijeron, la pregunta es: ¿cómo podíamos a comer? Ni que fuéramos caníbales, ¿no? Y esa es lo que la mayoría de la gente piensa. ¿Cómo que comunión, los hermanos? La hipócrita, así que no sé qué.
mente natural. Quieren seguir en la discordia, en la aversión, en el conflicto, en el argüente, en el chisme, en todo eso. ¿Verdad? 53, dice: Jesús le dijo: yo soy el Hijo del Hombre, y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Fíjense, nos va a resucitar. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, el lenguaje figurativo, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Sí, aunque era una figura, era la verdad. Que esta acción de creer en Dios, el que cree en mí, dijo: yo vivo unido a él y él a mí. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Él es el pan que nosotros compartimos, hermanos, y anunciamos. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. ¿Se acuerdan de aquel pan? El maná. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasaba con ese pan? Que nada más podías comer una porción, y si agarrabas y guardabas para otro día, ¿qué le pasaba? Se pudría. Entonces, bien. ¿Y qué pasó con todos los que comieron? No entraron a la tierra prometida. Porque desobedecieron. Porque no creyeron. Imagínense, si recibir pan del cielo todos los días, y estaba la nube, y se abrió el mar, y estaba el fuego de noche, la nube de día, y pasaron por el medio, y no creyeron. Ahora eso nos hace ver que los milagros no hacen creer. Es la obediencia la que nos hace creer. Al partir el pan y tomar la copa, dicen ambas: hacedlo en memoria de mí. Y todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que el Señor venga. El partimiento del pan entre hermanos muestra nuestra unión a Cristo, y que mantengamos esa unidad es solo porque el Señor está con nosotros. Solo Él puede saciarnos. Anunciamos con nuestra unidad que su muerte tiene un fruto en nuestras vidas. Lo anunciamos al fortalecernos unos a otros, al cuidarnos unos a otros, al impulsar la fe de nuestros hermanos, al edificar el cuerpo de Cristo, al dar el fundamento de los apóstoles que vivieron día a día cuando Él los eligió, como a nosotros mismos que día a día nos unimos más a Él. ¿Cómo? Mediante su Espíritu. Así que, hermanos, la comunión y el compartimiento del pan es el único propósito de la iglesia: anunciar la muerte del Señor, estar unidos en comunión por medio de su Espíritu y convivir sin hipocresía, sin malos pensamientos y sin malas intenciones, con pureza. ¿Sí? Oye, lo decía, hay hermanitos que llegan a la iglesia nada más por una cuestión de negocios. Ahora la pregunta es esta: ¿usted cree que no le pasará como a Zafira y a Ananías? Y todavía en su misericordia, Señor, sigue tratando con ellos un tiempecillo. Yo tuve un hermano que tuvo más de 20 años tratando con él. Toda su intención en la iglesia era buscar un negocio. Y Dios le estuvo hablando, hasta que llegó el día que dijo: Señor, hasta aquí llegaste. Y falleció, hermanos. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú nos aclaras, Señor, cuál es el propósito de la comunión que debemos tener contigo en la iglesia, en la comunidad, Señor. Anunciamos tu muerte, tenemos una esperanza en ti, Señor. Y Padre, queremos quitar de nosotros toda esa mente que no nos sirve, esa mente innatural que no nos sirve de nada.
esa mente que busca el conflicto, que busca la división, que busca el repudio, Señor. Esa mente que es adversa, Señor. Esa mente, Señor, que no busca, Señor, más que el beneficio propio, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos libre, Señor, y que nosotros podamos seguir creciendo en la fe tuya, Señor, fortaleciéndonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, como fue tu mandamiento, Señor, amándonos unos a otros, porque tú estás en medio de nosotros, y tu Espíritu Santo nos da todas las herramientas para que podamos hacerlo. Bendecimos tu nombre, y te damos gracias, Señor, en el nombre precioso